Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a Reflexiones Culé una vez más y el día de hoy vamos a hacer una reflexión de ese maravilloso Barcelona 3, Mallorca 0, un partido que bueno, el Barça va de menos a más como suele ser habitual últimamente, un Barça que empieza algo desprolijo, no voy a decir mal, no voy a decir con un equipo desconcentrado, sencillamente un equipo que no estaba hallando, ¿no?, las oportunidades. Creo que estaba un poco descompensado en el centro del campo y por eso no podía circular del todo bien el balón. Se le hizo el juego muy denso para encontrar de nuevo situaciones claras, para generar verdadero peligro, pero que en el segundo tiempo terminan resolviendo bastante bien. Claro, ya en el primer tiempo habíamos tenido el gol de Lewandowski, pero en el segundo tiempo sobre todo es cuando más crecemos en el juego y bueno, terminamos ampliando la ventaja, ¿no? Un Barça que venía de derrotar al Albacete entre semana para clasificarse a semifinales. Nuestro siguiente partido ya viene siendo en esa competición, pero que entre medio tenía pues bueno ese partido con el Mallorca. Ya habíamos jugado con ellos en creo que se llama Samoa, en el estadio del Mallorca. De hecho fue la primera jornada, para el que se acuerda. Yo me acuerdo muy claramente de ese partido, la roja, los 3 goles, el gol de Rafinha y todo esto, el gol de Yamal también, casualmente le volvió a anotar hoy. Y bueno, no podría decir muchas cosas del Mallorca, sin embargo creo que por lo demostrado hoy, pues tenían como ese plan de partido de replegar y aprovechar las contras, a diferencia de otros equipos que como que suelen buscar más al Barça, ¿no?, hacerle el marcaje y todo esto. Tampoco vi un Mallorca tan replegado, porque creo que necesitaban algo de estiramiento para poder aprovechar las ocasiones que tuviesen con balón, de progresar rápido y salir jugando. Creo que este Virgili, aparentemente, no estoy seguro, creo que ficha del Barça o algo así, o canterano del Barça, está jugando en el Mallorca, era uno de los extremos hoy y me pareció que hizo un partido decente para lo que es el Mallorca, digamos, en la situación en la que estaba el Mallorca, bueno, tener que aprovechar lo poco que tenía. Creo que es uno de los que hace 2 pases, ¿no? Uno de esos 2 pases al área, ¿no?, para que los remate Muriqi, pero que por poco no los termina convirtiendo. De hecho hay una jugada en el primer tiempo, cuando todavía estábamos 0-0, que hacen una jugada buena los del Mallorca, aprovechando que el Barça tenía que replegar y estaba algo desacomodado, en la que este Virgili, si mal no recuerdo, es el que hace el pase a Muriqi, pero le queda un poquito largo, a pesar de que Muriqui es alto y largo. Entonces le hace el pase y le queda igual un poquito más allá y no lo termina de rematar bien. Para mí ese era el 0-1, la verdad. Para mí era una ocasión clarísima del Mallorca, que bueno, esto es algo que tiene el Barça, ¿no? Sí o sí, no importa el día o el rival, siempre va a generar por lo menos una ocasión clarísima para el rival. Y bueno, ya queda en el Barça poder defenderla bien. No obstante, pues también sabemos que el Barça es garantía de encontrar el arco rival, y más de una vez, que es básicamente esa la propuesta, ¿no? Pero bueno, el Barça salía con Rashford, con Lewandowski y con Yamal en la delantera. Rafinha aparentemente sigue tocado, recordemos, Pedri también está lesionado todavía. Frenkie de Jong aparentemente tenía unas molestias antes del partido, así que no disputó ni un minuto, así que el centro del campo fue de Casado, de Fermín y de Olmo. Y bueno, yo creo que aquí es donde se nota la gran diferencia, ¿no? Porque Frenkie de Jong venía a un paso bastante ascendente, ¿no?, en términos de rendimiento, desde que Pedri pues se lesionó, y estaba cargando bastante bien con ese peso, estaba distribuyendo bien, estaba haciendo todo lo que le estaba pidiendo su rol. Y claro, Casado obviamente no es un mal jugador, no estoy diciendo que lo sea, sino que sencillamente no tiene esa calidad, no tiene esas características, no está a ese nivel que tenía el año pasado, y aún así dudo que de estar en ese mismo nivel le diese para sostener todo el centro del campo solo, porque bueno, creo que por características físicas también no le da, ¿no? Es un jugador de una estatura, digamos, más bajita de lo normal, digamos, de lo que es un Frenkie de Jong, de lo que es un Marc Bernal, de lo que es un Lewandowski. O sea, es un jugador que para sostener en la base del centro del campo pues no le da el físico para recorrer tanta distancia, para ganar duelos. Sin embargo, es muy bueno yendo al suelo,
Eso creo que sí es algo que a veces el Barça extraña, ¿no? Para recuperar rápido arriba. Probablemente hay que dárselo a Casado, sea el jugador que mejor se barre, que mejor va al suelo en el equipo. Hoy lo hizo varias veces, recuperando el balón en buenas posiciones altas. Pero claro, ya con balón se te dificulta un poco más, ¿no? Poder progresar, encontrar las rupturas, asociarse en corto. Siempre le queda un poquito forzado. Entonces creo que eso fue lo que pudo influir. Sumando a que, pues bueno, en el primer tiempo, sobre todo, Fermín no estaba en el partido, no porque no quisiera, sino porque no se terminaba de posicionar bien en el campo, como que no se hallaba. Y Dani Olmo, pues si bien tocó más balón, diría yo que Fermín no encontraba ese último pase, ¿no? El primer tiempo creo que vimos unos minutos de Koundé bastante flojos, sobre todo en los primeros minutos, unas jugadas ahí donde lo rebasan medio fácilmente, donde estaba como flojo en duelos. Bueno, un Koundé que ha tenido esta característica toda la temporada de ser algo dubitativo, ¿no? De generarle algo de ansiedad al espectador, ¿no? Porque parece que como que no está, como que no termina de hallarse, como que no termina de estar concentrado. Y bueno, esperemos que lo pueda mejorar, porque ya entrando en esta fase de la temporada, esas cosas sí te pueden matar completamente. Así que bueno, veremos cómo avanza eso, pero sin embargo, a pesar de esos malos primeros minutos, yo creo que luego pues se pone no tan bien, pero sí a un nivel aceptable, al igual que el resto del equipo, ¿no? En general, yo creo que ninguno desintonizó más de lo normal. Creo que todos estuvieron bastante acorde a lo que hemos visto últimamente. Claro que con ese asterisco de pues no generar tantas oportunidades como en otros partidos recientes, pero bueno, igual al Barça le da para ganar 3-0 en su casa al Mallorca, lo cual está bastante bien. Podría decirse que el mejor del primer tiempo fue Marcus Rashford. Fue el que por, digamos, su propio ímpetu, por su propia fuerza, por su propia voluntad, agarraba el balón y como que intentaba hacer algo, intentaba rematar, intentaba encarar, intentaba desbordar. Creo que a Lamine Yamal también le costó un poco porque bueno, no recibía en situaciones provechosas, recibía en la mitad del campo, siempre perfilado hacia su propio lado, pases digamos sencillos porque no habían desmarques, no había mucho que hacer para Lamine Yamal, que a pesar de que es un genio, pues bueno, hay momentos en los que seguramente va a bajarle un poco a esa lamparita que tiene en la cabeza y le va a costar un poquito más. Entonces en esas circunstancias pues tenemos que esperar que otros también digamos tengan los galones para ir por el partido, como los tuvo Rashford, que justamente a raíz de ese empuje que él tuvo, encontramos el primer gol en una jugada donde Rashford, que ya la había hecho unos minutos antes, que se fue muy cerca del arco, en la que recibe como en el borde del área y trata de encarar, se abre y remata con el pie abierto. Pues bueno, encontraba el arco, se iba a un ladito del poste. En el segundo intento, que hace unos minutos después, le pega a un defensa que despeja con la cabeza, lo mata casi. Le queda justamente a Dani Olmo, que estaba ya adentro del área, y pues bueno, por una serie de rebotes le termina quedando a Lewandowski, que tiene una pausa muy beneficiosa, muy oportuna para encontrar el mejor espacio para rematar. Digamos una ocasión muy clara, muy clamorosa, pero igual necesitaba esa pausa, porque si remataba antes de primera seguramente se lo habrían tapado, pero encuentra muy bien cómo resolver esa situación. Y bueno, en un primer tiempo bastante deslucido, pues encontrábamos la victoria parcial. Ya en el segundo tiempo, como ha sido habitual y ya lo había mencionado, pues el Barcelona es un equipo que en los segundos tiempos suele sobre todo destrabar o resolver los partidos. Y pues bueno, eso fue exactamente lo que hizo. Si bien es verdad que no encontraba tampoco tantas situaciones claras para rematar, pues sí se sentía que era un juego menos denso, algo más dinámico. Bernal vio minutos, y bueno, creo que eso ayudó a refrescar un poquito al equipo, a darle algo más de consistencia al trato del balón. Y bueno, con ese Lamine Yamal que está activo,
pues ya la cosa cambia bastante, ¿no? También es cierto que al Mallorca pues las piernas le dejan de responder y se vuelve mucho más sencillo para el Barça porque tiene al Mallorca completamente en su arco abocado a defender, y si bien puede ser un poquito una traba para el Barça, pues al fin y al cabo pues termina generando un Barça muy superior, un Barça que encuentra mucha más comodidad, que se cansa menos, que transita mejor el balón, y se termina haciendo con el 2-0, que viene de una jugada en la que justamente como el Mallorca está tan hacia atrás y el Barça está presionando bien, porque también en el segundo tiempo considero que mejoraron la presión, a pesar de que en el primer tiempo, como ya dije, Cazador estaba yendo muy bien al suelo. Creo que en el segundo tiempo vi menos chances de peligro por parte del Mallorca, y justamente por esa situación en la que el Mallorca está hacia atrás y recuperamos rápido, se presenta una jugada en un golazo de Lamine Yamal, donde Dani Olmo, digamos, en una posición de unos 5, sí, unos 5 metros fuera del área, le pasa el balón a Lamine Yamal, que no sé cómo o por qué le da por rematar desde donde remata, que tampoco es como que le pega desde la mitad del campo, pero digamos, le pega desde una situación bastante compleja porque está apartado del arco y además tiene muchas personas por frente, pero aún así se las arregla para rematar, y es un golazo porque Leo Román, que además hay que decir que es un buen portero, ni siquiera hace el esfuerzo de tirarse, sino que sencillamente la ve cómo se guarda por su esquina izquierda. Un gol muy estético por parte de Lamine Yamal, que aparentemente no hace goles feos por el motivo que sea. Justamente hablar del gol de Lamine Yamal me recuerda a una muy clamorosa que se perdió en el primer tiempo, justamente en la última jugada, creo, que viene de un tiro libre de Marcus Rashford, que de nuevo, como ya dije, estaba siendo el mejor del partido hasta el medio tiempo. Un disparo sensacional que justamente Leo Román ataja en la esquina, ¿no? En la esquina superior derecha, en todo el ángulo, que el rebote le queda, creo que a Koundé, que como que intenta rematar con todo el mundo atrás, y justamente en ese remate que la pifia completamente, le sale un pase a Lamine Yamal que es, o sea, una carambola que le queda encima solamente para que la empuje literalmente al lado del arco y sin portero, podría decirse, pero por la forma en la que le va y con el efecto, con la velocidad, pues como que no le termina de dar bien. Tal vez sea una situación un poquito más complicada de lo que nos podría parecer desde lejos, pero igualmente creo que es una jugada muy obvia en la que Lamine Yamal le dio convertir. Pero bueno, estas cosas pasan, tampoco lo vamos a martirizar, ya sabemos que el Barça tiene estas cositas, y bueno, en general cualquier equipo de fútbol también, o sea, es normal que a veces hasta el mejor del equipo falle ocasiones bastante clamorosas, pero es que eso es normal, porque a veces pasan cosas anormales, entonces se queda como una anécdota. Ojalá Rashford hubiese hecho ese gol, pero bueno, y después de ese gol de Lamine Yamal, Marc Bernal debutaba con gol, ¿no? Con gol en el Barça. Obviamente no ha jugado tantos partidos como si no se hubiese lesionado, por supuesto, pero bueno, igualmente le da este partido para marcarle un gol al Mallorca. Creo que, no sé si es la última jugada, no, creo que es un poquito antes del final del partido. En una jugada de transición muy buena donde el Barça sale jugando desde atrás, pues bueno, Fermín encuentra un pase al espacio a Marc Bernal, que ya lo he dicho que él es como una navaja suiza, ¿no? Es como un jugador de muchas herramientas, de muchas capacidades, entre ellas el hecho de que no le pesa el cuerpo para ir a atacar. Entonces en una jugada donde el Mallorca estaba completamente desordenado y sin gente atrás, él busca el espacio y se va en un uno contra uno contra uno de los defensas del Mallorca, y no sé cómo o de dónde saca esa calidad para que justamente cuando se adentra en el área hace un recorte que deja al otro defensa, pero bueno, pues regado, lo deja pasando de largo, y justamente cuando remata se cruza la pierna del otro defensa que lo venía siguiendo y hace que se desvíe el remate al primer palo del portero, que pues bueno, no puede hacer absolutamente nada. Igualmente creo que sin ese desvío, si hubiese dejado su curso al segundo palo, probablemente habría convertido el gol igual. Y bueno, es una jugada muy buena de parte de Marc Bernal, que muestra un poco
su polivalencia, ¿no? Un jugador alto, ágil, que se perfila bien, que no necesariamente está siempre anclado a la base de la jugada o a la base del centro del campo, sino que también le gusta llegar un poquito, y creo que tiene un golpeo que, si bien no está del todo ligado con el gol que hace hoy, pues creo que tiene un golpeo, a pesar de todo, algo infravalorado de momento, y que espero que lo vaya desarrollando poco a poco. Es el primer gol que hace. Yo creo que si se anima a pegarle una que otra vez, se va a llevar más de un golito. Entonces, bueno, así el Barcelona básicamente sentenciaba el partido. Un partido trámite, más o menos, un partido que tal vez, pues bueno, si hubiesen pasado algunas cositas en el primer tiempo, como esa ocasión clara de Muriqui, pues se habría complicado más. Pero bueno, los partidos se dan como se dan. El Barça, ya lo he dicho, lo vuelvo a decir, es el equipo con más diferencia, el mejor, con mayor diferencia es el mejor en España. Y bueno, es otro día en el que creo que se demuestra, porque sin tener un Barça tan lúcido, un Barça tan fresco, un Barça tan, digamos, tan de grandes noches, pues le da para meterle 3 goles al Mallorca, que es un equipo que, pues bueno, no sé en qué posición van de la tabla, pero tampoco suelen ser tan coladeras, suelen ser un equipo que defiende mejor y tienen un muy buen portero. Y bueno, le da muy bien con un gran gol de Yamal, con una buena presentación de Rashford, con un muy buen gol de Marc Bernal también, un colectivo sólido, de nuevo, sobre todo en el segundo tiempo. Sí es verdad también que ya cuando teníamos más o menos el partido resuelto, pues hubo alguna serie de imprecisiones jugando atrás, algunos pases horizontales que pues terminaban cortando los jugadores del Mallorca y generaron una u dos pues bueno, situaciones, ¿no? Que a pesar de todo Joan García solucionó bastante bien. También es cierto que el Mallorca pues se tuvo que ver obligado un poco a rematar de más lejos, o sea, no tenía tanta comodidad para llegar tan cerca del arco, pero que igualmente pues se aprecia que Joan García mantenga el arco en cero, ¿no? Es más o menos para eso, ¿no? Que está, y creo que es otro partido muy bueno también de Joan García, sobre todo desde el pie. No se complica, hace el pase rápido, tenso, preciso. Y bueno, yo creo que se le puede pedir poco más a un portero de esa calidad, que juegue en el Barça, ¿no? Y que tiene que jugar con los pies. Por supuesto, atajando pues bastante bien, si bien no tuvo mucho trabajo. Y bueno, creo que en general un partido redondo, un partido que termina con sensaciones, pues no sé si tan buenas, pero no malas, absolutamente nada que ver con una mala presentación. Creo que sencillamente fue un Barça que se midió un poco más los esfuerzos, porque el próximo jueves tiene que ir al Wanda Metropolitano a jugar la ida de las semifinales, y la vuelta la juega en el Camp Nou ya hasta el próximo mes. Pero bueno, creo que no sé, como bueno, vamos a hacer una breve opinión de esa llave, ¿no? Yo creo que prefiero al Atlético de Madrid en un ida y vuelta en el que sobre todo cerramos en casa, antes que verlos en la final, la verdad. Yo prefiero salir de una final anticipada para que luego en una final pues nos toque un Bilbao o un Real Sociedad, que de nuevo lo digo, el Barça es con diferencia mejor de España. Claro que a partido único cualquier cosa pasa, ¿no? Pero mientras mayor sea la calidad del rival, obviamente en un encuentro, pues más posibilidades puede tener de complicarte el día y de ganarte, por supuesto. Entonces, claro, prefiero que nos toque el más difícil a ida y vuelta, que es más probable que el Barça resuelva mejor, digamos, ese nivel, antes que en una final en la que puede pasar cualquier cosa. Y claro, puede pasar cualquier cosa también con un Real Sociedad o con un Bilbao, pero de nuevo, como tienen menos calidad, pues en teoría debería ser más sencillo, pero así es como yo lo prefiero. Además, hay que aprovechar que cerramos en casa, a diferencia del año pasado, y que este es un mes en el que jugamos 5 partidos, más nada, contando ese y el de la otra jornada que queda. Creo que esos serían los 5 que vamos a jugar este mes. Un mes que bueno, a diferencia de otros, pues tiene menos partidos, tendremos más descanso. Ahí es donde tenemos que aprovechar habernos saltado esos playoffs en Champions. Es más descanso, podemos descansar mucho más antes y después de esa llave con el Atlético de Madrid. Y bueno, ver qué nos depara, ¿no? Ese partido que sin duda a mí me entusiasma. Es un partido que
que bueno, suele ser entretenido, ¿no? Esos Barça Atlético y ya veremos cómo va. Yo creo que el Barça va a llegar a la final. De hecho, yo creo que el Barça va a ganar la Copa del Rey. Pero claro, una cosa es lo que yo digo ahorita y otra cosa es la que puede pasar. Y el Barça, por supuesto, antes que nada tiene que jugar esos partidos. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Vamos bien. Creo que vamos a recuperar a Rafinha, obviamente, y a Frenkie de Jong para ese día del Atlético. Y bueno, estamos solventando bastante bien de nuevo esa baja de Pedri, que no debe tardar mucho en volver. Yo creo que él volverá, de hecho, junto con Gavi a finales de este mes. Entonces, nada, hay que seguir con esa buena racha. Hemos jugado 11 partidos este año, creo que ya son 11, algo así. Creo que ya son 11 y, y hemos ganado 10. Perdimos ese con el de la Real Sociedad, que bueno, fue un juego que en lo colectivo estuvo bastante bien. Entonces nada, hay que seguir con esa dinámica positiva, creciendo o por lo menos manteniéndonos, ¿no? Y sobre todo yendo de 3 en 3, porque el Real Madrid va a apretar seguramente. Mañana tienen que jugar en Mestalla, es un campo complicado para ellos, van sin Vinicius y ojalá, ojalá puedan dejarse puntos para que el Barça pues pueda ir un poco más ligero, pero un poquito más nada. Entonces nada, amigos, yo creo que por hoy no hay mucho más que decir. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like y suscríbanse y comenten, que nada, me gustaría más que hablar con ustedes. Hasta la próxima.